Bien, bueno, a mí me tocaron dos presentaciones, una la de hoy, que va a ser un poco de registros, patrón racial y algunas otras cosas, eh, de crianza, y después me tocó un miércoles, creo que es el miércoles de la semana que viene, que me tendrán con un tema un poco más, más divertido que es selección. Bueno, la verdad que es una muy buena iniciativa de Jorge esta. Así que parece que está bueno y espero que lo puedan aprovechar y que le saquen el jugo a todas las presentaciones. Bueno, en general en registros, yo quiero arrancar desde el inicio de cómo son más o menos los procesos, desde alguien que ni siquiera tiene una cabaña, cómo hace para poder inscribirse y demás. Eh, Uno puede partir, de hecho hay rodeos comerciales que tienen una definición racial hasta iguales que una cabaña, porque vienen usando brangus desde hace mucho tiempo, ¿sí? Son rodeos comerciales. Otros pueden tener un rodeo comercial grande donde tiene su rodeo tipo brangus y su rodeo tipo cualquier otra cosa. Entonces la idea es para poder formar un plantel, que veo que está mal escrito plantel arriba, pero que nadie lo haya notado. eh, Se seleccionan los animales, realmente se arman seleccionando los animales más productivos, ¿sí? El modelo comercial, y que son animales que tienen que estar dentro del patrón racial. En este caso, no en la raza Brangus, por supuesto, pero podría también ser de cualquier otra raza. De cualquier otra raza, siempre y cuando tenga libro abierto. Libro abierto quiere decir de que cualquier hembra general con características raciales similares a las particulares a una raza, se pueden ir incorporando. Bueno, y de esos rodeos comerciales, la selección de los animales más productivos es una recomendación que la tiene que hacer el dueño de los animales, el dueño del rodeo. Obviamente todos queremos arrancar a formar un plantel y a tener una cabaña con nuestras mejores vacas. ¿Cuáles son nuestras mejores vacas? Las vacas que mejor se preñan, las más fértiles, las más funcionales, las más adaptadas al campo. ¿Sí? Y después está la parte de patrón racial, que es una selección que la puede hacer el dueño del campo, y en general la termina convalidando el inspector. Va un inspector de la asociación, por cuestión, va haciendo una selección de esos vientres por características fenotípicas, tienen que ser acorde al que exige el plan de crianza, el patrón racial, perdón. Eh, bueno, ¿cuáles son los criterios que se tienen en cuenta en el patrón racial y que creo que son los criterios que se deberían tener en cuenta en cualquier establecimiento? Bueno, número uno, la fertilidad. Bueno, es la característica que más impacto económico tiene en cualquier rodeo de cría. Después, en la charla de la semana que viene, vamos a hablar un poco más de eso. En segundo, la funcionalidad. Animales, además de ser fértiles, eh, sean animales que sean, en funcionalidad, un concepto bien amplio, lo vamos a ver un poco, lo vamos a abordar más en detalle. En funcionalidad está tamaño, está estructura, aplomo, conformación y demás. Lo que es conformación del animal. En cuarto punto ponemos lo que es docilidad, característica muy importante. Y en quinto lugar, lo dejamos para el final, lo que son características raciales, ¿sí? Que son muy importantes, sobre todo cuando queremos inscribirnos en alguna asociación. Y, y en el caso que no se quisiera, también sabemos que el mercado premia tropas homogéneas, características raciales, así que también es algo para tener en cuenta. Y en líneas generales, el inspector, cuando va a un establecimiento, y sobre todo cuando va a hacer animales de rodeo base, que pueden ser vacas o pillones o toros también, se selecciona siempre a favor de los animales con visible adaptación al medio, ¿no? Animales de pelo corto, quiero ir anticipando. Bueno, ahora empezamos con lo que es fertilidad.
¿Qué es lo que se busca en hembras? Se busca que la hembra tenga un aspecto femenino en general, una cabeza y cuello refinados, de vista lateral tiene que ser más liviana su parte delantera que su parte trasera. ¿Sí? Nosotros cuando nos paramos enfrente de una hembra, hay algo que en la jerga se le llama el golpe de vista. O sea, cuando aparece una hembra en un corral o en una tropa, no tenemos que dudar que es una hembra. ¿Sí? Si tenemos que mirarla dos veces para ver si es una hembra o es un novillo, es porque algo anda mal. Eh, tiene que tener ese pelo corto y lustroso, sobre todo cuando estamos trabajando en primavera o en verano, otoño, posiblemente en alguna región más fría, el invierno ese pelo puede ser no tan corto y lustroso, por supuesto, porque el animal tiene que poner un poco de pelo de invierno. Eh, Se asocia el peleche temprano a animales más fértiles y mejor adaptados. ¿Sí? Generalmente animales que pelechan temprano son los que se comportan. Todas estas características que nombro, ya ustedes, la mayoría, sé que son estudiantes y muchos de carreras afines, lo habrán escuchado muchas veces, pero por las dudas que haya algunos que no, yo hago eh, referencia a las cosas que me parecen más importantes. Todo esto que nosotros vemos no es algo estético, meramente estético, que queremos que la hembra sea femenina, sino cuando nosotros vemos el tema del dimorfismo sexual, las hembras femeninas y los machos masculinos, es porque lo que estamos observando indirectamente es un sistema endocrino que está funcionando bien. ¿Sí? Son un equilibrio ahí, hay hormonas, tanto los estrógenos en la hembra y testosterona en el macho, están trabajando bien y eso hace que se expresen características sexuales secundarias, se llaman, que transforman el cuerpo del animal, ¿sí? En un tema de maduración ósea y en un tema de pelo, ese peleche corto, de pelo lustroso y demás, eh, cabeza corta, y por eso es tan importante. Nosotros, viendo el fenotipo, podemos inferir la fertilidad de los animales, en gran parte. Lo de abajo, lo de las ubres, muy importante cuando hablamos de rodeo de vacas, sobre todo cuando se hacen inspecciones de vacas, que se puede hacer en cualquier edad. Eh, Algo que no dije al principio, las inspecciones que hacen inspectores, vamos a hablar después de adelante, pero se hacen generalmente por reglamento, se tratan de hacer entre los 15 meses de edad en ambos sexos y los 36 meses de edad. En el caso de las hembras base, se puede hacer en cualquier momento de la vida. Y ahora está es bastante más común la inspección de terneros, también se suele hacer sobre todo de lotes de terneros. Bueno, y esta característica de las ubres, el hecho de que sean ubres bien insertas, bien balanceadas, se puede ver recién en vacas en lactancia. Es un poco más tarde ver, y se discriminará contra los pezones gruesos. En la charla del otro miércoles vamos a hacer mucho hincapié en ubres, así que quiero ser reiterativo. Bueno, ¿qué es lo que no buscamos en hembras? Lo contrario a lo anterior, esa tendencia más masculina, ¿sí? Tosca, más una hembra con muy musculosa, ¿no? La musculatura exacerbada no es característica de una hembra, entonces ahí podemos sospechar de que hay algún desbalance hormonal que está haciendo eso. Eh, de hecho, yo siempre digo, sacando lo que es condición corporal, en los momentos de tacto, todo cuando se hace un tacto de vaquillona o en algún campo que se hace servicio de vaca seca, sin el pie, cuando la condición corporal, o sea, el balance energético no es el limitante de la preñez, uno si va separando vacía preñada en la manga, cuando ve el corral de vacías, cuando ve el corral de preñada, se notan estas cosas. La hembra preñada es una hembra que la vemos femenina, más blanda, y en el otro lado, en la hembra vacía, vemos esas hembras, son un poco más musculosas y más toscas. Eh, Doctor, una consulta puede ser. sí, sí, ¿A ¿cómo qué se no? refiere como el término más blando? ¿A qué hace Ah, asociación? bien, muchas gracias.
Cuando hablé de blandura en ese momento, hablé de blandura de engorde. Decimos, los animales más blandos son los animales que tienen una facilidad de engrasamiento. General va de la mano también del tamaño. Después cuando hablemos del tamaño vamos a ver los animales de talla más baja, y sobre todo los más profundidad de costilla, son animales que a pasto, sobre todo, campo, son realidad de la mayoría de los campos, son animales de mayor blandura de engorde, o sea, deponen grasa con más facilidad. Eh, bien, pasamos a los machos, dibujamos a los machos opuestos, aspecto masculino en general, también lo mismo que dije con la hembra, el golpe de vista, uno tiene que darse cuenta de que es un macho, tiene que hacer una segunda visualización para ver el sexo, un desarrollo muscular acorde a la edad. ¿Por qué? Porque obviamente no le vamos a pedir una definición muscular a un ternero o a un torito joven, puede tener un toro adulto. Entonces, nosotros, dependiendo la edad que tenga, tenemos que pedir un desarrollo muscular acorde. De vista lateral, lo opuesto a la hembra, ¿sí? A mí de chico me enseñaban de que tenía que hacerme la imagen de agarrar el animal que estaba viendo y ponerle el dedo en el ombligo. Si el animal, el macho, si yo le ponía el dedo en el ombligo, tenía que caerse para adelante y la hembra tenía que caerse para atrás. Eso es un animal bien equilibrado. También lo mismo, el pelo corto lustroso, los testículos, animales ya a partir de la pubertad, tenemos la pubertad, ocurre en ambientes con buena nutrición, cerca del año ya tenemos la pubertad, en lugares donde las recrías no son muy buenas, quizás se atrase un poco más, hacia los 15, 16, hasta 18 meses, pero no es lo normal. Lo normal es que entre los 10 meses, los animales más precoces, precoces, muchas veces la precocidad sexual va también de la mano de la composición sanguínea, vamos a hablar de que lo saben, animales más cebuinos o más británicos. Mientras más británicos son los animales, generalmente la pubertad se da un poquito antes. Eh, bueno, desde esa edad ya tenemos que ver eh, una buena forma, simétricos. Acá lo de los escrotos pigmentados es cuando hablamos de la edad colorada. Acá son las medidas mínimas que exige la asociación, dependiendo la edad y la edición de los animales. ¿Sí? Hablamos de mínimo, no hablamos de lo ideal. En testículos también me gusta decir siempre de que no siempre, como en casi ninguna característica, y sobre todo en los testículos, no siempre más es mejor. Sabemos que los testículos muy grandes suelen tener varios problemas, entre ellos de que son más pesados, eso hace que sean más péndulos y generalmente se golpeen más. Tienen también algún tema de termorregulación, al estar más desprendidos. Bien. Eh, y bueno, y en el trópico además son testículos, generan un poco más, tienen una patología por temperatura. ¿Qué es lo que no buscamos? Formación exterior con animales más humillados. Yo te les digo que al primer golpe de vista no nos vamos a poner los machos. Animales, bueno, pelo largo, crespo, ondulado. El pelo normal de un toro, sobre todo acá que estamos hablando de macho, es pelo fino en toda la capa, y hay lugares donde esta hormona, la testosterona, hace que se le ponga un pelo un poco más enrulado. Entonces nosotros no tenemos que castigar nunca un macho por tener pelo enrulado en el cogote, en la cabeza y en los laterales de las piernas. Esos son lugares donde los animales con un buen balance hormonal suelen poner ese pelo enrulado, hirsuto que se llama. Así que eso no solo que no lo tenemos que calificar, sino que son animales que demuestran que está también su sistema endocrino. Eh, Pasamos a funcionalidad. ¿Sí? Otra característica que tenemos que ver todos y otra característica que ven los. Como punto uno de funcionalidad, tamaño.
tamaño es una característica muy importante a tener en cuenta y va a impactar directamente en la funcionalidad del animal cuando no estamos en un tamaño correcto para el sistema sistema de explotación que tenemos. El animal debe ajustarse al ambiente, que dije. Si tenemos animales muy chicos, vamos a tener poca producción de carne, que es lo que no queremos. Nosotros estamos buscando una raza de carne, así que necesitamos que el animal pese. Entonces, tratamos de no tener animales extremadamente chicos. ¿Sí? Los extremadamente grandes le va a costar eh, desarrollarse cuando la oferta de pasto, del pasto no es buena. ¿Sí? Nosotros sabemos que los animales, el, el consumo de seca, el consumo de alimento del animal está definido por el peso. Entonces, un animal más chico va a requerir menos cantidad de comida que un animal más grande. Entonces, si tenemos un animal más grande, vamos a tener un costo de mantenimiento mayor. Y esos animales más grandes, si nuestra oferta forrajera no es muy buena, son animales que le va a costar desarrollarse. En ambos sexos, el desarrollo individual se evaluará buscando animales. Lo que tratamos de buscar es, el bovino tiene una curva de crecimiento que, bueno, tiene una curva de crecimiento desde la gestación, donde va creciendo, se hace una recta de 45 grados del nacimiento hasta el destete, el año, ¿sí? Y después se empieza a mesetar. Entonces nosotros lo que buscamos son animales que nazcan de una forma, del peso menor posible o moderado. Ahí vamos a hablar también cuando hablemos de selección, en charla un poco de lo que se busca, toro de vaquillón o toro de vaca, que tenga una rápida ganancia de peso, que ese curva de crecimiento sea con una pendiente lo más marcada posible, y que cercano a los 18 meses el animal ya trate de dejar de crecer, entonces tener animales pesados de estética a los 18 meses y después que esa curva de crecimiento se mesete para tener animales que en tamaño adulto no sean muy grandes. Para poder trabajar con eso, nos apoyamos mucho en la selección basada en DEPS, que va a ser la base de la presentación de la semana que viene, así que voy a ahondar ahora en el tema. Otra cosa muy importante, el tema funcionalidad, son los aplomos. Bien creo que todos más o menos saben lo que es un buen y un mal aplomo. Eh, tenemos los deseables, obviamente, que son animales que aplomen bien, ¿sí? Tengan desviaciones muy marcadas, eh, 4 miembros, que tengan articulaciones sanas. ¿Sí? Buscamos, que objetamos animales que se van de ese ideal. ¿Sí? Hay como casi todo en la biología, no es blanco-negro, tenemos un porcentaje, está en el ideal, que suele ser, probablemente no, muchas veces no es la mayoría, y después tenemos algunas desviaciones, que ahí está la expertise la experiencia del que está seleccionando, de ver cuándo un aplomo con alguna desviación menor es funcional y cuándo ya se convierte en patológico. Y lo que descalificamos es cuando ya las desviaciones son muy marcadas, vuelvo, o hay problemas de articulaciones ya animales, sobre todo cuando tenemos un animal joven, muchas veces estamos haciendo inspecciones en animales de 18 meses y ya con una sinovitis o líquidos en los retrones, sabemos que un animal liviano ya está comprometido, no hace cargue de kilos, eso es lo más complicado. Bueno, esto va a ser a la vida útil del reproductor. Otro tema muy importante, sobre todo en las razas con componente cebuino, son los prepucios. Los prepucios son la principal causa de pérdida de toros en el norte del país. En el norte, en el centro, en todos lados. Trabajamos con razas, algo de cebú, con prepucio. Me toca trabajar en muchos puntos del país. La verdad que
en todos lados maduras de prepucio son frecuentes. Eh, Siempre cuento la anécdota de que empezamos a armar un rodeo de Brangus en la provincia de Buenos Aires con una empresa que trabajo. Y cuando mandamos las vacas, aprovechamos y mandamos los toros con prepucio allá, porque era un campo limpio, que no había espinas, no había leñosa, ni problema. Mitad de los toros, el primer servicio, madura de prepucio, así que hay que cuidarlo mucho. Eh, y es una gran responsabilidad de los que nos toca ser toros, prepucios. Hay un criador que está dispuesto a hacer una inversión, compra de toros, la hace pensando en que ese toro le va a trabajar en el campo mínimamente 4 años, 5 o 6 años. Entonces, si se compran toros, se hace una inversión, esos toros el primer año se quedan en el camino, ese productor la verdad que el año siguiente va a pensarlo 2 veces si sigue comprando reproductores, de alguna otra forma, hacerse sus reproductores. Así que es una responsabilidad de todos trabajar muy seriamente con esta característica. El tema de los prepucios no solo es el largo del prepucio, que es mucho, sino que también es cómo se maneja ese prepucio. Hay que ser animales con buena capacidad de retracción, ¿sí? Ahí hay músculos, y el del prepucio, que el animal lo debe manejar bien, de retraerlo. Sobre todo, además, lo que es la retracción de mucosa, tienen que ser animales que expongan menos posible la mucosa prepucial, que es el tejido que se lastima. Y vemos siempre el ángulo de caída con relación, ahora vamos a ver una imagen, con relación al vientre. Nosotros tratamos de que los prepucios, la orientación del prepucio, sea no mayor a 45 grados con relación al vientre. Calculo que me están viendo la imagen de mis manos, pero ahora vamos a ver imágenes. ¿Qué se objeta? Prepucios ya que son largos, los prepucios que tienden a exposicionar mucosa, no sé realmente, pero que sí que tienden esa tendencia, y los prepucios ya con pliegues, son prepucios que hacen un prepucio más dificultad para manejarlo. Que se descalifica, prepucios bien pendulares, esos prepucios que miran bien para el piso, que decimos que son a 90 grados, son los que más probabilidad de laceraciones tienen, y sobre todo los no retractables, o sea, todos los que vemos esos animales con permanente exposición de mucosa, son los primeros que tenemos que sacar, porque son animales con mucha probabilidad de lastimadura. Acá vemos algunas imágenes de prepucios. Nosotros en el patrón racial Brangus tenemos escalas, van del 1 al 5. Este aquí sería un prepucio 1, el que tenemos arriba a la izquierda. Es un prepucio muy correcto para el Brangus, es el prepucio más frecuente en las razas británicas, pero hay algún Brangus con ese prepucio. Acá tenemos un prepucio que puede estar en el 2, máximo en el 3 de la escala Brangus, es un prepucio bien razonable, con el ángulo bien menor a 45 grados, que lo buscamos. Y ya mayor a eso son los prepucios que tenemos que tratar de no tener. Acá en la segunda imagen vemos dos prepucios mal orientados los dos, ¿sí? Orientación a 90 grados. El de la izquierda más corto, con algo de exposición de mucosa, y el de la derecha ya muy largo, péndulo, mayor exposición de mucosa. Eso sería un prepucio, sería rechazable. Y abajo vemos ya dos prepucios muy grandes, bien en B, también bien con el orificio central hacia el piso, también serían dos rechazos. Anteriormente se usaba mucho la referencia de la línea de garrón. Acá la ven en estos dibujos. Se trazaba una línea imaginaria entre la línea del garrón y la línea del carpo, de la rodilla, era del animal. Eh, y se hablaba mucho de que el prepucio no debía pasar esa línea imaginaria. La verdad es que el Brangus moderno ha cambiado mucho. Lo
era hace 20, 30 años. Entonces se ha bajado mucho el tamaño del Brangus, se han acortado los miembros, se ha profundizado mucho la costilla, o sea, se ha crecido mucho en profundidad. Entonces hoy hay animales que prácticamente tienen el vientre a la altura de esa línea del garrón, entonces por más corto que tenga el prepucio ya está a esa altura. Así que es una referencia que se usa menos, eh, pero sí, a razón tenemos que trabajar en prepucios correctos porque cada vez hemos acercado más el vientre al piso, así que más correctos tienen que ser los prepucios. Bien, y bueno, hablando ya de funcionalidad, vamos a lo que es conformación. Raza camisera, situemos bien ahí, lo que nosotros necesitamos son animales que tengan músculo, ¿sí? Siempre vamos a favorecer animales con más musculatura, con animales que más musculatura tienen, sobre todo en el macho, y musculaturas normales y naturales a la raza Brangus, ¿sí? Y al sexo. Como una hembra, tenemos que pedir musculatura razonable a una hembra, y al macho también. El Angus viene de dos razas, que es el Cebú y el Angus. Son dos razas con musculatura marcada, o sea, con buenas masas musculares, pero una musculatura suave, ¿sí? No debemos tener esa composición de razas más continentales con esa definición muscular mayor, con marcados y con menor deposición de grasas. La conformación general buscada favorecerá el buen desarrollo, que recién, estos son los puntos inequívocos. Ahora vamos a ver una imagen. Y estos puntos, siempre se habla, son lugares donde menos grasa se depone. Entonces nosotros podemos ver bien la musculatura del animal, como es el brazuelo, la pierna, o arriba la región del lomo. La región del lomo puede tener un poco más de cobertura de grasa, pero el brazuelo y la pierna no. En el cuarto posterior, cuando lo vemos de atrás, ¿sí? La altura, cuando vemos una hembra, la parte más ancha de una hembra tiene que ser la apófisis, la tuberosidad coxal, ¿sí? A la altura de la cadera, y después tener una musculatura suave que desciende. Y en el macho, nosotros la musculatura más mayor tiene que estar a la altura de la patela, o sea, de la rodilla verdadera del animal, donde tenemos esa apariencia más globosa cuando lo vemos de atrás, ¿sí? Bueno, y acá hablamos de los animales, eh, bueno, que favorece largo corporal, ¿sí? Y, y la profundidad de costilla, desde lo que hablamos recién. Nosotros necesitamos que los animales sean largos, bien, porque muchos cortes los cortes de gran valor, hay muchos que están en el dorso del animal y sobre todo en la parte trasera. Los cortes de más valor, perdón. Entonces nosotros necesitamos que los animales tengan un dorso lomo largo y un cuadril largo, ¿sí? Ese, ese lugar que hay entre los isquiones y los ilios, o sea, y la tuberosidad coxal, sea lo más largo posible. Buscamos animales de profundidad de costilla, porque los animales en los ambientes donde meten la mayor cantidad de kilos y están mayor cantidad de tiempo son ambientes pastoriles, por lo que en la región, nosotros tenemos vacas por el pasto, todo el año, o sea, muchos kilos, mucho costo de mantenimiento de la producción ganadera se hace a pasto, la gran parte de la recría de los animales también se hace a pasto, entonces necesitamos costillares profundos para contener un rumen grande, en ese rumen grande el animal pueda comer mucha cantidad de pasto. Generalmente, no generalmente, pero hay mucha época del año donde la cantidad de pasto que el animal come no es de la mejor calidad, entonces necesitamos como mucho pasto, con la simbiosis que hay en el rumen, ese pasto de calidad pobre se termine convirtiendo en proteína para que pueda aprovechar el animal y hacer músculo. Esos animales, además que hablábamos, que lo comenté hace un rato, los más profundos de costillas, son animales que hay una alta correlación con animales de mayor blandura de engorde, o sea, que se terminan con más facilidad. Se discriminará contra los
individuos hipermétricos. Hipermétrico quiere decir un animal muy grande, muy alto, y de costillar poco profundo, por eso mismo. Animales más tubulares, más cilíndricos, son animales que pueden consumir menos cantidad de pasto de una sola ingesta. Son animales más magros y generalmente son animales que a campo eh, bueno, video lento, terminación, exactamente lo mismo que avanzo, imagen. Bueno, esto es un poco la imagen del facial del Orangus. Cambiamos de toro nomás. Lo que se busca en la cabeza es corta y ancha, bien masculina, en los machos, un hocico amplio, simétrico. Nosotros tenemos una patología que aparece a veces, que viene de las razas equinas, que es esa desviación, hocico torcido en el campo, que es una desviación craneal, eh, que bueno, puede hacer eso de que el animal tenga problemas de aprehensión del pasto, entonces se trata de no dejarlo. Lo que buscamos son, y es una característica bastante heredable, así que hay que trabajar en contra de eso. Buscamos animales de un dorso lomo fuerte, ¿sí? Musculoso y sobre todo bien sostenido. La columna vertebral es el eje que va a soportar todo el peso del animal, entonces necesitamos que sea fuerte y recta. Una grupa ancha y larga, lo que hablábamos, acá está la tuberosidad dorsal y acá están las funciones, entonces nosotros necesitamos bien largo, ¿sí? Y bien ancho, tener mucho peso de soporte de mayor valor. Tórax profundo, lo que hablamos, costillas largas, sobre todo arqueadas, ese arqueamiento de costilla va a hacer que la capacidad torácica sea mayor. Buen desarrollo y conformación de cuartos, garrón evidenciando desarrollo muscular. Bien, acá vemos esta parte, este garrón, y esta parte del brazuelo, que es lo que hablábamos, de que acá lo que se ve es músculo, ahí nunca se depone grasa, entonces si vemos un buen desarrollo quiere decir que es bien musculoso. Son también cortes, son lugares del cuerpo donde no hay que el animal esté un poco más magro o más flaco que alguna vaca, ahí esa musculatura se pierde un poco más tarde, entonces también podemos apreciar viendo esas partes si el animal es musculoso o no, a pesar de muy buena condición corporal, articulaciones sanas, que hablamos de funcionalidad, músculos grandes y prepucio corto medio. Todo duplica. Bien, seguimos. Característica del patrón racial, temperamento. Característica más que importante. Hay muchos trabajos ya hay no tan nuevos que asocian temperamento a la ganancia de peso individual de los animales. Se sabe que los animales más dóciles, los animales sobre todo en encierro, que es donde está más medido, los animales que ganan más peso comparado a los animales menos dóciles, alertas. Eh, Está asociado también a la fertilidad. Hay trabajos que asocian eso, vaquillonas más tranquilas, son vaquillonas que tienden a preñarse antes que vaquillonas más nerviosas. Lo que nosotros buscamos son animales que sean dóciles, ¿sí? Pero alerta. Tampoco buscamos un animal que sea manso, no sé, un perro. ¿Sí? Nosotros necesitamos que ese animal esté alerta, esté conectado con su entorno, y si es una vaca que tiene un ternero al pie, esté siempre alerta y dando el lugar donde está su cría, y si hay algún depredador cerca, estar alerta también para poder ahuyentarlo. Eh, los temperamentos objetables son los animales nerviosos, sobre todo los que, cuando hablamos de sin justificativo, es porque muchas veces nos toca, y a veces cuando hacemos las inspecciones, o trabajamos en los corrales, a veces nos toca que quede un animal solo oril o un animal solo en el corral. Es un manejo que no debería que hacerlo nunca. Los animales no están acostumbrados a estar solos, y sobre todo no están rodeados de personas. Así que siempre
es recomendable trabajarlos unos de a dos o de a tres, y ese es un justificativo donde un animal se puede estar solo, el animal lo puede poner nervioso, entonces es el único justificativo que podemos tener a la hora de clasificar. Si el animal está en un grupo de animales y uno entra caminando un corral y ese animal ya se pone alerta y te atropella algún alambre o quiere saltar alguna puerta, ese es el animal que tenemos que sacar de nuestro rebaño. Bueno, y, sí, y sin duda, los animales que tenemos que respetar son los animales agresivos, se pueden golpear tanto ellos, golpear personas, pero internación. Bien, con esto terminaría patrón racial. A propósito, he hablado un poco de características raciales, las cuales creo no equivocarme en decir que todas las tienen bastante claras. Si quieren, repasamos algo, si alguien quiere levantar la mano y con todo gusto las charlamos. Pero bueno, en lo que es características raciales, lo que hablé es medio una generalidad para prácticamente todas las razas. Nosotros, voy a tratar de ser breve con esto porque creo que realmente todos lo saben, pero bueno, tenemos en el branco dos variedades de color, el branco negro y el branco colorado. El branco colorado tenemos una gama de colores, el negro es mucho más fácil porque el negro es negro, y colorado tenemos desde los bayos claros hasta los oscos y los colores firmes. Todo eso se manifiesta por presencia o ausencia de genes que alteran la capa del color. En el Brangus, desde hace muchos años, debería recordar de cuándo, Carlos seguramente se acuerda, pero me parece que fue en el 92, se modificó el patrón racial para permitir que toda esa gama de colores, sobre todo en la variedad de colorado, se permita, que antes el Brangus era o negro o colorado y tenía que ser firme. Y sobre todo en esa época, que era una época de formación de la raza, estamos hablando antes del 90, quedaban muchísimos animales muy valiosos solamente por no ser colorados firmes. Animales que los vemos en el campo y producen muy bien, como el animal barcino, osco, bayo. Entonces, bueno, se tomó la inteligente decisión de ampliar ese patrón racial, y gracias a eso hoy el branco colorado tiene el volumen y la calidad que tiene. Eh, Sobre color, vamos a hablar un poco de manchas. El Brangus permite manchas blancas solamente en la línea ventral del animal. Eh, el patrón racial habla de hasta un 50% de la línea ventral del animal. ¿Sí? Eh, y lo que sí tratamos de diferenciar siempre es lo que es mancha blanca de lo que es overín. Mancha blanca, el patrón racial habla de mancha blanca, es pelo y cuero blanco, muy bien delimitada la zona donde está la mancha blanca, que puede ser una o puede ser más de una, borde nítido, y adentro tiene que ser solo blanco. Y diferenciamos lo que es blanco de overo. El overismo es una mancha que puede estar en cualquier lugar del cuerpo, obviamente se entraría en duda si está en la línea ventral, porque si está fuera de la línea ventral se rechaza, y cuando es en la línea ventral se diferencia lo que es mancha blanca de overismo, porque el overismo se hereda de una forma mucho más aleatoria que lo que es mancha blanca. La mancha blanca generalmente se hereda con mancha blanca. Y si le ponemos un toro más tapado o una vaca con mancha blanca, generalmente la mancha blanca hasta tiende a achicarse. El overismo no, el overismo es mucho más caprichoso, y después aparecen los animales gargantilla o todos moros. Bueno, la diferencia, me fui por la rama. La diferencia, el overismo es el puntillado, o tenemos un animal con muchas manchitas blancas dispersas en alguna región, por más chica que sea, eso es overo. O la otra variante de overismo que se suele ver son manchas blancas con pintitas negras adentro. Esos dos tipos de manchas se consideran overo y son los animales que se descartan
por más de que esa mancha esté en la línea ventral y sea muy pequeña. Bueno, creo que terminé todo lo de patrón racial. Si hay dudas o si quieren que hable un poco más de algo, lo charlamos. Bueno, me voy acordando de cosas. Eh, Tema toco y cuernos, sabemos todo que Blanco es una raza mocha. Obviamente si hay un cuerno fijo se rechaza, pero se aprueban los tocos móviles, ¿sí? Tocos móviles es otro gen, hay dos genes que trabajan, uno es el de mocho y astado, de genes, y el de toco suelto es otro. Entonces vamos a ver al animal branco con tocos sueltos o con algún espejuelo que le llamamos en la cabeza, eso, eso sí se aprueba. Bueno, si no hay más preguntas, ninguna Pedro, pregunta. Ah, ¿alguna Carlos. acotación de pezuñas, si podés hacer? De Bueno, pezuñas. pezuña lo tengo para la charla del otro miércoles, porque me parece que para seleccionar, porque es más de selección, la otra charla, se ve, bueno, pezuñas, ubres, son dos características que se deben mirar mucho, y voy a explayarme mucho el miércoles que viene, así que por eso no quiero cansarlos. Pero sí, por supuesto, en lo que es infección fenotípica se mira pezuñas, eh, bueno, nación de pezuñas y si no hay ninguna patología, si no hubo alguna acidosis, alguna laminitis, así que sí, sin duda. Gracias, Pedro. Pedro, ¿te puedo No, hacer gracias, una Carlos. consulta? Si escuché a alguien entrecortado que quería hacer una pregunta. No sé quién. Sí, Pedro, no sé si me escuchas. Lucio Ahora sí, Barbizú. Lucio, ¿cómo andas? Bien. Pedro, una consulta. ¿Cómo es el tema de los lunares? Que por ahí se habla de lunares en el negro, que se suelen ver redondeles o redondelas blancas, digamos. Sí, ¿Cómo sí. se identifica? ¿Cómo podemos saber en sí si es una mancha o sería un lunar? Dale, gracias por la pregunta. Eh, Bien. Lo que se habla de lunar, el lunar está permitido en cualquier lugar del cuerpo. Se diferencia, o se trata de diferenciar lo que es el lunar de mancha blanca. El lunar tiene el cuero del mismo color de la capa del animal, ¿sí? Entonces, si el animal es negro, el cuero tiene que ser negro, y si es colorado, tiene que ser colorado, y se ven esos pelos blancos sobre esa mancha, que a veces puede ser mancha chica y bien tupida de pelo, o puede ser una mancha grande y difusa, o chica y difusa, da en varias distintas presentaciones. La verdad que no son muy heredables dentro de mi experiencia, no recuerdo qué dice el patrón racial, eh, pero bueno, el tema es eso, que el lunar no es motivo de rechazo y la forma de diferenciarlo es así. El cuero en una mancha es blanco y el cuero en un lunar es del mismo color de la capa de la nieve. Pedro, ¿puede ser que el lunar también en la delimitación de los bordes tenga tipo pelo más entremezclado? Sí, por eso, puede ser difuso. Hay muchos lunares que son, yo veo más tupidos, o sea, que tienen más cantidad de pelos blancos, entonces se ve mucho más fácil dónde empieza y dónde termina. Y hay lunares, como vos decís, que están entremezclados los pelos de la capa del animal con los pelos blancos. Y hay hasta animales, he visto hasta lunares, que pasan de un lado al otro del lomo del animal, y a veces cuesta bien delimitar los bordes, pero la forma de diferenciarlos es eso, es así, viendo el y generalmente es delimitado, ¿no? También lo voy a dejar claro esto, si el animal tiene pelos blancos diseminados por regiones grandes de la capa, eso se considera moro. Si un animal puede ser una variedad también de pelaje, moro, y el moro es un pelo propio del Angus, del Brahman, del Ora, así que es motivo de rechazo. Un animal lo vemos moro por no ser propio del patrón Pedro, racial de la raza, se descarta. Sí, Jorge. eh, y el moro comenta que, digamos, es dificilísimo de sacar el moro. Eh, Se resiste, quién sabe, otros lunares u otras manchas desaparecen en una generación, pero el moro es muy persistente, muy duro. Exactamente.
es persistente, es muy heredable, así que hubo líneas históricas de Brangus que en algún momento se robaron y que después empezamos a ver las crías con esa aparición del pelos monos. Así que sí, bien dice Pedro, Jorge, que es bien heredable. Sí, Carlos. no, una aclaración que creo que es importante para los muchachos es que la diferencia justamente entre manchas y lunares es que el lunar es admitido en cualquier lugar del cuerpo en que aparezca el lunar, inclusive en la cabeza, fuera de la línea inferior, ¿no? También. Exacto. Eso es muy importante. Y sí coincido con la heredabilidad que tiene el moro y los gargantillas, que en los rodeos generales aparecen cualquier cantidad. Bueno, eso, los animales boveros, bien dice Carlos, también es altamente heredable y además tiene esa presentación de heredabilidad que se hereda de cualquier forma el bovero. O sea, te parecen los costillas, te comiste algún animal, mía, bovero, a veces en la región inguinal hay una mancha chica, bovera, que no se advierte ni por el criador ni por el inspector, y cuando aparecen hijos de esos animales, nos aparecen moros, o sobre todo los gargantillas. Creo que hay un chat. No sé si. Ah, perfecto. Ah, bien, Lucio. Sí, bueno, cerramos patrón racial. Si al final de la charla hay más preguntas, las abordamos. No hay nada ahora, continúa. Vamos con plan de crianza. Bien, bueno, el plan de crianza es, decirlo, podría estar leyendo del reglamento, pero no me lo acuerdo. Es el reglamento general de cómo se llevan a cabo los registros dentro de una asociación. En este caso, obviamente vamos a hablar del plan de crianza Brangus y cómo se forma la raza. Vamos a arrancar desde los rodeos de origen y vamos a ir pasando todos los rodeos, los registros. Eh, Rodeos de origen, ¿cómo se hace para iniciar a alguien que no tiene vacas Brangus inscritas y quiere empezar? Tenemos dos formas. Uno, arrancar con las razas de origen, las razas puras que se le llama, que son las formadoras. Puede ser animales Angus, esos animales Angus pueden ser de pedigree, puro controlado, o animales Angus generales, que van a necesitar una inspección de un inspector Brangus, si son generales, ¿sí? Los animales de pedigree y puro controlado. En los animales se hace solo una inspección administrativa que se llama, donde el inspector hay que mostrarle el rodeo de vacas Angus, que ya están aprobadas por la Asociación de Angus. Lo mismo vale para Brahman, Nelore. eh, y si esos animales no son registrados, los tiene que inspeccionar el inspector de la asociación. Y bueno, voy por orden. Bueno, Angus, hembras Angus general y cebuinos, el cebú. El reglamento habla de 3 razas. Hoy por hoy en Argentina, la verdad que la única raza que está dando vuelta es la raza Brahman, de las cebuinas, pero existe posibilidad de incorporar razas Nelore, que se usó mucho en los inicios de la raza Brahman en Argentina, y Tabapuá. Y la otra opción, para empezar, es, como hablamos, de rodeos de cría, donde el criador viene usando reproductores Brangus desde hace tiempo, tiene animales Brangus bastante definidos, y esos se presentan a una inspección eh, para ser incorporados como rodeo base. ¿Sí? Entonces la vaca general tipo Brangus, que el inspector la prueba, ingresa como rodeo base. Avanzando en registros genealógicos, tenemos el siguiente registro que es el preparatorio. El preparatorio es el registro cuando participa una de las dos razas de origen, o el cebú o el Angus, los hijos de esos animales preparatorios, de esos animales que pueden ser cruzados entre sí, donde tenemos el media sangre, o pueden ser cruzados Brahman con Angus o Angus con Brangus. En este caso,
los reproductores, cuando son media sangre, que son primera generación, las hembras se pueden presentar infección sin problemas, se infeccionan, y para poder presentar un macho media sangre, hace falta unos requisitos especiales, que son estos que voy a leer a continuación, ¿sí? ¿Y por qué tenemos esos requisitos? Porque uno, eh, sobre todo cuando hacemos cruzamiento, tenemos mucha expresión de lo que se llama vigor híbrido, ¿sí? Y acá, como estamos usando dos razas bien, muy poco emparentadas, que una es Bos taurus y la otra es Bos indicus, nosotros tenemos mucha aparición de ese vigor híbrido, de los animales que se exacerba su producción, tipo y su producción, que es algo muy bueno para la producción, pero es algo que no se hereda tanto, ¿sí? No son genes aditivos, después vamos a hablar de selección, genes aditivos y genes, y lo que es esto de vigor híbrido. Eh, por eso hubo históricamente mucha decepción del comprador de toros media sangre, cual la Brangus desde hace ya varios años desincentiva la producción masiva de toros media sangre, eh, y se inspeccionan y se aprueban solamente para algún proyecto particular de alguien que esté queriendo hacer alguna línea nueva, aprovechando las buenas líneas de Brahman y buenas líneas de Angus que hay en la actualidad. Bueno, lo que se pide para inspeccionar un macho media sangre es que ambos padres deben estar inscritos en los registros genealógicos de las dos asociaciones, en la Angus y en la Brahman. Puede ser pedigree o puro controlado. En ese caso, no pueden ser animales de registro general, o sea, los animales sin registro. Esos animales media sangre a ser inspeccionados tienen que tener DEPS, tienen que estar incluidos en el programa de árbol, y deben contar con chequeo de ascendencia por ADN con el padre y con la madre. Dentro de los registros preparatorios, bien, bueno, la parte esta me quedó duplicada, pero vamos acá. Estos son términos que están autorizados y se emplean dentro de la raza Brangus, ¿sí? Los animales de registro preparatorio le vamos a llamar Brangus media sangre a los productos del cruzamiento de Angus por Cebú, tanto macho cebú como hembra cebú, como macho y hembra Brangus, o sea, puede ser de cualquier forma. Le llamamos Brangus Ultra Black o Brangus Ultra Red, dependiendo del pelaje del animal, a la cruza de animales Brangus con Angus, bien, en cualquier opción de sexo. Y le llamamos Brangus Ultra Bra al cruzamiento entre Brangus y Cebú, ¿sí? Son términos que empezamos a usar hace relativamente poco, por eso claro, ¿sí? Son animales que siguen siendo registros preparatorios, pero acompañado del registro preparatorio, muchas veces se usan esas denominaciones. Seguimos avanzando en los registros, vamos al registro controlado. Para que un animal sea de registro controlado, tenemos hoy dos opciones. Una, que sean productos de animales, perdón, tenemos tres opciones. Tenemos que uno de sus padres sea preparatorio o base, ¿sí? Los hijos de vaca base también son controlados, o que sean hijos de animales controlados, avanzados o definitivos, pero de servicio colectivo, ¿sí? Cuando no tenemos identificados los padres, los animales siempre van a quedar como registro controlado. Los animales, hasta este registro que les hablé, los animales pueden ingresar a la asociación tanto de una forma, llamémosle formal, que es la forma prolija, que es, ustedes tienen la vaca, o sea, demuestran la posesión de la madre, se hace una denuncia de servicio con un toro que ustedes también tienen que demostrar posesión, y o con una inseminación artificial,
que también tienen que demostrar posesión del semen. Ese animal, bueno, ingresa al nacimiento, se le genera un registro, dependiendo, vamos a ver el registro donde cae, y esos animales después son inspeccionados. Hasta el registro controlado, los animales pueden entrar vía inspección. O sea, la asociación puede no saber la existencia de ese individuo si el criador tiene que tener, esta es una aclaración, si el criador tiene que tener un stock de madres, de haber hecho una denuncia de servicio colectivo sin identificación, que digamos, o sea, no se identifican las hembras que participan en ese servicio, sí se identifican los toros que tienen un servicio, se denuncia un servicio, un nacimiento colectivo, se dice, nacieron 125 terneros en tal trimestre, y después esos animales ingresan recién como individuos en la inspección fenotípica. ¿Sí? El registro controlado puede pasar eso. En los registros avanzados y definitivos, no. Acá ya somos más exigentes. Acá es como les contaba recién, uno tiene que demostrar la posesión de la madre, tiene que ser o criada por uno, o la tiene que haber comprado. Teniendo la posesión de esa madre, tiene que denunciarle un servicio. El servicio tiene que ser individualizado, o sea, decir qué toro es el que está dando servicio. Ese toro tiene que tener chequeo de ascendencia por ADN, tanto en servicio natural como en inseminación artificial. Bueno, y eso nos habilita a seguir avanzando en registros y vamos a lograr tener un registro avanzado o definitivo, dependiendo que corresponda. Si no fui claro, ahora voy a tratar de ser un poco más claro con el cuadro. Así que guárdense un poquito las preguntas. Vamos a tratar de interpretar todos juntos el cuadro de registros, donde está sintetizado el plan de crianza. Tenemos acá a la izquierda el tipo de servicio, ¿sí? Donde el servicio puede ser individual o colectivo, y puede estar identificado los animales o no. Tenemos la sección de registros de padres que participan en ese servicio, y acá, a la izquierda tenemos la sección de registros de madres. ¿Sí? Bueno, vamos por lo más básico. Si nosotros tenemos un servicio colectivo sin identificación de padres, donde sí detallamos los padres, que les comentaba, nosotros vamos a tener, sí, los padres que se usan en ese servicio tienen que ser preparatorios o superior, ¿sí? No existe el macho base, así que tiene que ser preparatorio superior, y salvo en las hembras rodeo origen, Angus preparatorio, Angus o Cebú, perdón, donde sus crías van a ser preparatorias, en el resto siempre van a ser controlados. ¿Sí? O sea, si no hay identificación de las vacas en el rodeo, los animales nacen y mueren controlados. ¿Sí? Acá, ya para poder, bueno, voy por orden. En un servicio colectivo o individual, si los padres no tienen análisis de ADN, como estaba que para ser avanzado definitivo sí tenían que tenerlo, por más de que nosotros identifiquemos madre y padre, si no hay análisis, también pasa lo mismo. Si los padres son de la raza de origen, Angus o Cebú, los animales van a ser preparatorios, y si tenemos animales toros brangus, con cualquier registro va a morir también en controlado. No vamos a poder avanzar en registros si los padres no tienen análisis de ADN. ¿Sí? Acá esta columna de madres, bueno, es siempre preparatorio, ¿sí? Lo que hablamos. Todos los productos, hijos de vaca Angus o vaca Cebú, va siempre a dar preparatorio. Y acá en el caso de los toros, participan toros Angus o Cebú, también van a ser siempre preparatorios. Acá lo que está en grisado es con una vaca base, no se le puede dar servicio con un toro que no sea Brangus. O sea, una vaca base, un servicio de toro Angus o Cebú, no existe. O sea, no es Brangus, o sea, Hacienda General, pero no entra dentro del plan de crianza Brangus, por eso está grisado. Bueno, y ahora vamos al avance generacional, no generacional, sino de registros. ¿Cómo hacemos para que avancen los registros?
tenemos que tener un servicio individual con los toros que participan. O sea, tiene que estar detallada todos los RP de las madres que participan en ese servicio, tienen que estar individualizados los padres, y los padres que participan en ese servicio tienen que tener identificación, tienen que tener análisis de ADN, ¿sí? Y acá, si usamos toros preparatorios en ese servicio, vamos a tener preparatorio por origen, queda en preparatorio. Si la madre que se usó es base, el animal va a ser controlado, y a partir de madre preparatorio, toro preparatorio, ya empezamos a avanzar, ¿sí? Y avanzamos tanto en madre preparatorio como controlado, como avanzado como definitivo. ¿Por qué no seguimos avanzando? Porque el toro es el que limita a no llegar a definitivo, ¿sí? Un hijo de preparatorio va a poder ser avanzado. Si nosotros usamos toros controlados, pasa exactamente lo mismo que con preparatorio, se limita el registro y el registro va a ser uno más que el animal con menor registro, que en este caso es controlado, así que va a ser avanzado. Y para poder avanzar a definitivo, vamos a necesitar que tanto el toro como la madre sean por lo menos avanzados para lograr el definitivo, ¿sí? Y ya, obviamente, definitivo con definitivo va a seguir dando definitivo, ¿sí? Eso es lo que es avance de registros. En algún momento se me escapó el tema de avance generacional. General es más o menos lo mismo, pero no necesariamente. Es una generación. La verdad que esto no tuve tiempo de desarrollar la filmina, así que va a ser hablado y después si quieren lo charlamos más. Nosotros llamamos la primera generación al animal cuando viene de un animal, cuando la madre o cuando la madre es base por rodeo de origen y, o el padre es rodeo de origen, la generación es primera. ¿Por qué? Porque si nos vamos una generación para atrás, el animal, ya encontramos un animal no brangus. Y a medida que nos vamos alejando, las generaciones van avanzando. Entonces, un animal definitivo va a ser por lo menos una, dos, tres. O sea, va a tener por lo menos 3 generaciones de brangus para poder ser definitivo. Un animal avanzado va a tener por lo menos 2 generaciones de brangus para ser avanzado. Y un animal controlado, como una madre puede ser base, también la base se le considera generación cero, entonces podría ser primera generación. Después podemos tener animales definitivos, 10, 12 generaciones, y hago la salvedad para los controlados, porque para los establecimientos donde no se identifican los padres, o se trabaja sin ADN de los padres, uno puede tener animales de 5 o 6 generaciones, pero el registro siempre va a ser controlado porque no tenemos individualizados los padres. Espero que se haya entendido. ¿Preguntas sobre el plan de crianza? Pedro, una Sí. pregunta en especial y dado a lo reciente, es sobre Ultra Black y Ultra Red y Ultra Bra. Sí. De acuerdo a lo que vos expresaste, son obviamente de registro preparatorio, pues son producto de una retrocruza hacia el Angus o hacia el Brahman. ¿Qué pasa más adelante? No creo que sea el momento, pero sí puede suceder más adelante, que yo tenga un padre ultra red con una vaca ultra red. eh, Ahí sería preparatorio por preparatorio y se podría seguir, ya sería Brangus y ya estaríamos avanzando en generaciones. Correcto. Gracias, Carlos, por la pregunta. En ese caso, toro preparatorio con madre preparatoria ya nos da avanzado. O sea, alguien podría ser un criador exclusivamente de Ultra Black o de Ultra Red y podría, de hecho, si sigue esas líneas, que se le llama Ultra Black, deja de ser como, y voy a tratar de ser claro. Nosotros en Argentina usamos Ultra Black y Ultra Red solamente para la primera generación.
Cuando Claro. tenemos la retrocruza, como bien decís, con un padre Angus, sería en el caso del Ultra Black Ultra Red, padre o madre Angus. En la segunda generación, ese animal ya va a ser avanzado y Sí, para los registros nuestros va a dejar de ser Ultra Black Ultra Red. El creador le puede seguir llamando Ultra Black Ultra Red, pero para nosotros ese animal ya es Brangus avanzado. ¿Sí? creo que los americanos hacen una generación más de Ultra Black o Ultra Red para llegar a los Brangus finalmente. No sé si estoy equivocado. No, sí, sí, así es. En Estados Unidos le llaman Ultra Black 1 al primer cruzamiento, Exacto. que es cuando usan Angus. Después le llaman a ese Ultra Black 1, le ponen un Brangus y se convierte en Ultra Black 2, el producto. Y recién el producto de ese Ultra Black 2, con un cruzamiento con Brangus, ya vuelve a ser Brangus. Ya somos bastante más abiertos en eso. Así. Nosotros, bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo, en Argentina siempre se pudo hacer la red, o sea, estuvo siempre permitida. Nosotros nunca tuvimos problema de hacerlo, se llamaba registro preparatorio, y este Ultra Black, que parece algo novedoso, en Argentina se hace desde los inicios de la Brangus, probablemente. Se hacía, no sé, yo empecé a trabajar activamente hace 20 y pico años, y ya hacíamos esos cruzamientos de Brangus por Angus, donde le llamamos preparatorio. ¿Sí? Em, Otra cosa que me voy acordando, disculpen por el desorden, en el patrón racial nosotros tenemos animales, y Brangus es amplio, lo tengo para más adelante, lo tengo acá de por qué no usamos los quebrados, pero parece que es importante que se lo aclare ahora. Eh, el patrón racial va desde animales fenotípicamente un cuarto, ¿qué quiere decir un cuarto? Un cuarto, un 25% de su formación eh, viene de genes cebuinos y 3/4 partes viene de genes Angus, entonces un animal más bien británico. Cuando vemos un cruzamiento tipo Ultra Black, nosotros esperamos eso. Y del otro extremo tenemos los animales 3/4, que son animales con 3/4 partes de cebú y una parte de Angus, animales bien acebusados, bien más parecidos al cebú. Esos, muchas veces cuando vamos a inspeccionar un animal ultra bra, lo más probable es que encontremos ese tipo de... Otra aclaración sobre el tema de patrón racial: por más de que el animal sea una retrocruza, sea ultra bra, que queramos llamar, el patrón racial tiene esos límites, el 1/4 y el 3/4. Si el animal fenotípicamente no aparenta tener por lo menos un 25% de genes cebuinos, se va a rechazar. ¿Sí? Más ultra black que sea, hija del mejor toro o el mejor vaca Angus, el mejor toro Brangus, si el animal fenotípicamente el inspector lo ve y parece un Angus, no se va a probar. ¿Por qué? Porque no respeta el patrón racial Brangus. ¿Qué esperamos nosotros en estos cruzamientos? ¿Por qué se hacen y por qué a veces se activan? Es poder meter los genes favorables de un Angus moderno, que quizá en las formaciones de la raza no teníamos, lo mismo para el Brahma, con animales con curvas de crecimiento muy buenas, líneas de bajo peso a nacer y demás, pero con un fenotipo lo más parecido al Brangus posible. Entonces nosotros necesitamos que ese animal ultra black sea un animal de peleche temprano, de pelo corto, con algo de pliegues, se le pide algo de pliegues, que sea un animal muy pegado de cuero, porque si no va a ser un animal que va a parecer más un Angus que un Brangus, y lo que nosotros queremos mantener es la funcionalidad que queremos, la raza está hecha más pensando en el subtrópico, y la identidad de raza, donde necesitamos que los animales Brangus parezcan un Brangus. Eh, ¿Alguna pregunta sobre el plan de crianza? ¿Una? ¿Muy claro o muy aburrido? Paso lo No, último para tema nada, a Pedro. Muy claro todo. Carlos, sí.
Sí, sí, decime. No, que muy claro Ah, todo, muy Chiqui. claro, dale, te tapé y no te Sí, escuché. sí, Dale, sí. gracias. Bien. Acá, esto que hablé de recién del avance generacional, eh, de cómo se medía. eh, Espero haber sido claro. Si no fui claro, alguien me lo hace saber y lo explico un poco mejor. El por qué no usamos más los quebrados, eso también fue una gran revolución. Si no me equivoco, fue en los 90, me parece que fue el año 92, donde se abolieron, o sea, se sacaron los quebrados. Antes nosotros en Brangus teníamos, por un lado, los Brangus media sangre, por otro lado los Brangus 3/8, por otro lado los Brangus 1/4, Brangus 5/8 y Brangus 3/4. Cada animal tenía un tatuaje especial, se le ponía la letra, entonces los animales tenían de prefijo, en la numeración, una letra que correspondía a cada variedad de Brangus. En las exposiciones todos competían por separado, competían los medias por un lado, los 3/8 por otro, la verdad que era bastante complicado de seguirlo. Sobre todo era algo que maniaba un poco a la flexibilización y al poder usar padres cruzados, ¿sí? Había criadores exclusivos de media sangre que no podían usar toros 3/8, podían usarlo, y al revés, animales que tenían 3/8, y sobre todo los que venían usando mucho 3/8 año a año, sobre todo si trabajan en una zona templada del país y trabajaban seleccionando, no sé, por precocidad y sexual y precocidad de determinación, sin querer se iban muchos, iban perdiendo esos genes cebuinos, ¿sí? Eh, entonces, era una muy buena herramienta poder usar animales más seguros. Hoy por hoy en los Brangus, al no tener quebrados, todo es Brangus, todo lo que va entre 1/4 y 3/4 es Brangus, eh, y se pueden cruzar por como querramos, corrigiendo características y dejando la libertad de que cada criador elija el tipo de animal que mejor se adapta a su sistema. Esto en esa época se hizo intuitivamente porque se veían que los animales, por más de que por papeles, o sea, por pedigree eran media sangre, eran 3/8, el fenotipo no acompañaba, y hoy, 20 años después, o 30 años después, con la genómica y viendo un poco cómo se comporta el ADN, sobre todo en meiosis, eh, vemos que eh, era caprichoso el tema de querer encasillar en quebrados a los animales, sobre todo cuando pasábamos 2 o 3 generaciones. La primera generación, el media sangre es media sangre, el único que podemos estar seguros de que tiene la mitad de genes Angus y la mitad de genes cebuinos, pero ya a partir de la segunda generación, ya la deriva génica hace lo suyo, y en la formación de gametas pueden pasar más genes de un abuelo que del otro, y no necesariamente los animales van a seguir esa matemática de papeles que teníamos antes. Así que bueno, sabemos que fue una decisión más que acertada, y creemos que también es una de las características que hicieron hoy al Brangus lo que es en el país. Y después lo otro que me tocaba hablar, antes de terminar, es un poco sobre el tema de los registros, sobre el tema de las inspecciones, de los inspectores, del cuerpo de inspectores y el trabajo del inspector, que algo fuimos tocando. Eh, Todo criador Brangus tiene que estar inscrito, la inscripción es bastante sencilla, se pone el formulario en la página Brangus. El criador va a pagar un arancel anual Brangus, y ese criador va a tener que hacer una inspección anual de todos sus nuevos productos, ¿sí? El que inicia con rodeo origen, puede ser base o cebuino, primera vez habrá que hacer una inspección grande, o podrá ir haciendo a medida que quiera en un par de años, y después sí, todos los años hay una inspección para hacer de los nuevos productos, tanto machos como hembras, y ese es el trabajo de los
inspectores. Hoy la Brangus tiene un cuerpo de inspectores, 7 inspectores, que están distribuidos en distintas partes del país. Ellos lo que hacen es cuidar de que el Brangus sea Brangus, entonces van y hacen una inspección, basándose en el patrón racial Brangus, y van, dependiendo de características raciales, funcionales de los animales, van aprobando o rechazando animales, los cuales se aprueban, conocen la marca Brangus, la cabeza Brangus, que se pone en el anca del animal, todos los registros. Bueno, y son un poco la cara visible de la Brangus y el contacto con los criadores mano a mano que tienen. Entonces siempre decimos que los inspectores son embajadores de la asociación, y son muchas veces, hay criadores que no participan en las expediciones, salen poco, y son muchas veces prácticamente el único contacto que tiene un criador con la asociación, así que es más que importante el trabajo que hacen en esas visitas anuales al establecimiento. Bien, y terminé lo que tenía preparado, pero los invito a que charlemos de lo que hablé, para profundizar algún tema, me haya quedado claro, y incluso puedo hablar de algo que no haya hablado también. Hablemos, siempre y cuando no sea un tema de mi próxima charla, así no soy reiterativo. Por suerte lo tenemos a Jorge, Carlos y Tomás, acá también, que me pueden ayudar a responder consultas. Si quieren, no sé, desactiven el micrófono. Si hay más de uno hablando, les daré turno y les diré que levanten la mano, pero por ahora que hay mucho silencio, hablen nomás, abra la cámara si quiera y pasamos. Los dormí a todos. Era una de las ideas. Pedro, Sí, no me acuerdo si cuando hablaste de la herencia de astas, de cuernos, hiciste la diferenciación de lo que es el espejuelo, los tocos móviles, versus el astado, el que tiene espina ósea. No sé si lo detallaste, las diferencias en cuanto a los criterios en esas dos características. mira, voy a volver a compartir. Porque se ven animales con espejuelos, incluso alguna Exacto. famosa, Bueno, ahora les iba a mostrar algo la sobre guampa genética. banana, ¿te acordás? La guampa banana, el cuerno flojo que le llaman. Eh, bueno, en Brangus, después hablamos un poco de genética. En Brangus, bueno, no, primero le hablo de genética y después le digo que está. Uy, en orden. ¿Cómo se hacía para escribir? ¿Se ve eso? Sí, sí, se ve re bien. Sí. Uy, perdón. Lo busqué en un WhatsApp, porque no me acordaba dónde lo había mandado. Bien, esto es una presentación, lo puedo participar, y acá tenemos cómo se comportan los dos genes que participan en las razas, en Brangus, ¿sí? Acá tenemos un par de genes que viene de las razas británicas y otro par de genes que viene de las razas, si estoy mintiendo, alguien me corrige, de las razas equinas. Tenemos el gen, a ver, perdón, creo que los dos vienen de las dos, porque tenemos los animales, el gen P, ¿sí? Que es el gen pole o de guano, donde nosotros tenemos el gen dominante, que es el gen mocho, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos un animal Angus, tenemos un animal que es, en general, debería ser todo el Angus, doble mocho, ¿sí? Las dos variables de ese gen tiene que tener el gen mocho,
entonces crucemos, con lo que lo crucemos nos debería dar animales genéticamente mochos. ¿Sí? Después, bueno, voy a hablar primero de ese gen. Después, cuando tenemos esta presentación de Paul y el P grande y el P chico es el gen recesivo, y ahí tenemos animales también polet, o sea, también mochos, porque dijimos el gen P, el P grande es dominante. Y recién, donde tenemos el doble P chico, tenemos los animales con cuernos, ¿sí? En estas tres variedades, en estos tres animales de acá abajo, vamos a tener los animales con cuernos, de ambos sexos. El otro gen que anda dando vuelta es el gen de los tocos móviles, ¿sí? Y tenemos acá, esperen que me acuerde cómo era. En este caso, tenemos el gen grande, o sea, el gen dominante es el gen dominante es déjame que lo estudie y se lo explico. Ya tenemos homocigota recesivo y no tenemos cuernos, entonces está, cuando aparece una heterocigota, ya tenemos una heterocigota, está. Entonces también es dominante el sin tocos, ¿sí? El gen sin tocos es el dominante también. Entonces acá tenemos animal, el S grande es el de tocos, ¿sí? A ver, voy de vuelta. El S grande, esto lo tendría que haber practicado antes. El S grande, acá tenemos tocos. Entonces, cuando es homocigota, ocurre, es Pedro, tener tocos. ¿Vos te acordás, Jorge, cómo era esto? sí, pero lo importante no es la herencia que tiene que estar el S en mayúscula, digamos. En la medida que el gen de astado, que es la P grande, no esté presente, siempre va a ser astado, que son los últimos tres. Pero lo importante no es esto, sino más bien la política de la asociación y el Genotipo. concepto que la herencia de los cuernos es una, que la da por el gen del P grande, P chica, y la herencia de los tocos es una herencia que es independiente y que por ese motivo en una inspección se aprueban los animales que tienen tocos, es decir, porque es una herencia independiente. Por supuesto que si son tocos eh, extremos en su tamaño, ni el creador los quiere, sino no. Es un tema más, una mezcla comercial más que genética, pero que el toco siempre fue una herencia considerada independiente, mientras que en otras razas, por ejemplo en Angus, si llega a ver espejuelos y demás, se arma un escándalo y poco menos que va detenido el criador si le aparece un espejuelo en un Angus. No te rías, Carlos, que es así. Es decir, por esa razón muchas veces las cabezas se dejan peludas para que el espejuelo pase disimulado, ¿viste? Le peinan el flequillo y el espejuelito quedó abajo. Lo que Pero, creo no, que era simplemente es, para... sí, lo que creo que es importante destacar y que creo que fue una resolución que se tomó, que la tomó Pedro como coordinador técnico, fue que en las inspecciones los animales que tienen tocos deben pasar con los tocos y después recién el inspector lo informa y autoriza a que esos tocos sean removidos. Para evitar el tema de que a veces se podían confundir guampas fijas o animales astados, realmente, animales con cuernos, con los tocos, ¿no? O sea que fue una medida interesante esta de que los animales que tienen tocos no sean operados, intervenidos por una cuestión de presentación y aspecto, simplemente porque en definitiva son mochos, genéticamente mochos, y creo que fue una decisión muy acertada que el inspector los revisase con los tocos y autorizase, ponga en su planilla que autoriza a la remoción de esos tocos. Es así, ¿no, Pedro? Corregime, Sí, sí. sí, sí, es así. Tendrá unos 6 años de vigencia. Es para evitar
suspicacias y después estar en alguna admisión de alguna exposición, un trabajo, viendo que hay alguna costura en el animal y el inspector o el criador o el comprador, no saber si ese animal se le removieron solamente tocos o realmente cuernos. Algo que generalmente se ve en las inspecciones también es la forma de la cabeza. Hay animales que tienen tocos sueltos, que tienen una cabeza, se les llama cabeza cuadrada, que es que no tiene el pool bien marcado. En esos animales también son motivo de rezos. Pero bueno, eso lo que bien dijo Jorge es así. Se trata de diferenciar bien lo que es el gen astado del gen de toco suelto. El toco suelto está permitido. Y, Es y práctico, en y para gen- redondear la idea, el inspector, cuando va a inspeccionar un animal, hay que dejarlo con tocos, y el que quiere removerlos antes, porque si los remueve cuando son más chicos es un trabajo más fácil, lo que hace es, cuando el inspector va a inspeccionar los animales de 18 o 20 meses, le muestra la tanda de terneros. Entonces, vos lo estás esperando al inspector, y le decís, bueno, terminó de hacer la inspección, listo, ahora tengo unos terneros para que revises. Revise esos terneros y el inspector consta en el acta de la admisión, ¿no?, de la inspección. Se revisaron los animales de RP tal, 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 que presentan toco suelto y están autorizados para su remoción. Entonces, al año siguiente, el inspector ya lo puede inspeccionar con esa remoción de toco suelto sin problema, sin suspicacias. y Una pregunta que le iba, comercialmente, No, no, perdón, Jorge, que hagan la pregunta. No, no, y comercialmente cuando aparecían esos toros que uno le aparentemente no habían tenido cuernos, pero eran cabeza cuadrada, eh, aunque sí, a mucho la gente le desconfía porque la cabeza cuadrada no es representativa del pol del Angus, que es esa puntita en el medio y de alguna manera un techo a dos aguas que cae para hacia los dos laterales. Cuando es una plataforma plana, es más parecida a veces a un animal atado que se descornó. una pregunta que no sé si no va de la mano con eso, es en el tema del plan de crianza, las salvedades del no negro, no mocho, en qué caso se da y en qué registro adquiere. Ahí tenemos un estudioso del plan de crianza, muy bueno. Bien, Matías, gracias por la pregunta. Hay dentro del plan de crianza, que es una excepción y que la verdad, yo fui inspector un tiempo corto, yo fui inspector 5 años y me parece que una sola vez, estoy tratando de hacer memoria, me apareció. Es algo no muy frecuente, pero existe, y es ese registro de animales no negro, no mocho, se le llama así, animal no negro, no mocho, que son animales que en general eran animales en cruzamiento con Brahman, a la hora de querer hacer individuos más acebusados, en 3/4, que se cruzaban una vaca media sangre o algo similar a un media sangre con un animal Brahman, y nos podían aparecer esos animales. No negros y no mochos. El no mocho quiere decir eso, que tiene cuernos, y eran animales que se inspeccionaban y se aprobaban para uso propio solamente, eran animales que no se podían comercializar, y se marcaban en una región distinta hablo en pasado, pero la verdad que todavía existe. Son animales que se marcan a la altura de la paleta, ¿sí? Con la marca de la Brandus, o atrás de la paleta, no me acuerdo, Carlos, vos te Sí, acordás, atrás de la paleta, sí. atrás de la paleta, Atrás de bueno. la paleta. Pero bueno, es algo bien excepcional y son animales que no deberías verlo en ningún lugar del circuito, más que en un campo de un criador, porque el criador se hizo inspeccionar un animal no negro, no mocho para su campo. Eh, Ni hablar el que quiere trabajar con pelajes colorados, cuando uno está tratando de hacer un animal 3/4 colorado, es prácticamente imposible que el animal salga colorado firme, entonces pasaba eso, de que aparecían animales del color que se les ocurra. Y bueno, esos animales, bayos, boscos oscuros, se encasillaban dentro de ese registro de animales no negros no mochos.
Pedro, Siempre se y exigía que hablaste, fueran animales destacados, ¿no? No cualquier animal por ser de esas características, animales destacados, ¿no? No Exacto. cualquiera. Y me das pie para algo. Cuando hablamos ya te doy por qué. Cuando hablamos de características objetables, como de conformación, como de- de funcionalidad y también de colorimetría, cosas de color, que hay colores objetables. O sea, el colorado que todos buscamos es el colorado firme. Y, y todo el resto de la gama es un color objetable. ¿Eh? Entonces nosotros, los inspectores, aprueban esos animales cuando son animales superiores. ¿Sí? Si aparece un bayo muy diluido y el animal no es un animal superior, lo tiene que rechazar. O sea, es un animal que tiene un color objetable, que tiene bastante blanco en el pecho, un animal que tiene menos del 50%, que es lo que permite el registro, pero que tiene bastante blanco, pónganle el 40% o el 35% en el pecho, y es un animal que no es un buen animal, que además le falta un poco de conformación, esos animales que tienen dos cosas objetables, puede ser una mala conformación o una conformación no ideal y un poco de blanco, un color muy raro, esos animales tampoco se aprueban. ¿Sí? Esas son las características objetables y las características deseables. Jorge, estabas por decir algo. sí, no, no, te quería consultar también, sí, para que le cuentes el tema, un tema que ya no es moderno, porque hoy en día ya no hablamos mucho de eso, pero en las primeras generaciones todo lo que era el barcino en el Colorado, las discusiones hasta dónde llegaba el barcino, hasta existía en las primeras épocas algo llamado barcino negro, que a mí siempre me costó discriminar la diferencia entre un barcino y un barcino negro, pero se hablaba hasta el día de hoy. Y hoy, bueno, nos encontrábamos algún toro, quién sabe, que pueda tener, le aparece, a veces un barcino muy diluido, pero antes era muy común eso y si alguien quisiera empezar a hacer cruzamientos con razas originales, ese tema lo va a tener porque viene del gen Osco del Brahman, el que lo incorpora, y bueno, pero fue motivo de un avance de la raza y de una maduración, que en las primeras etapas era muy visible y ahora se ha ido diluyendo porque ya estamos en generaciones avanzadas. Pero bueno, que desarrolles eso, si querías. Sí, sí. No, no, es que, a ver, fueron procesos, a veces es fácil criticar a alguien hace 40 años con la visión de hoy. Yo también coincido con vos de que fue una muy buena modificación el ampliar la colorimetría en el patrón racial, pero uno quizá, el que armó el patrón racial en los 70 o en los 80, quizá lo que buscaba era una redefinición de raza, y que alguien vea ese animal y diga, este animal es Brangus. De hecho, hasta hace poco me pasa a veces en algunos remates, no sé si les pasa a ustedes, que preguntan si los barcinos son Brangus también. ¿No? Hay gente que no está muy en el tema y también a veces hasta duda de eso. Entonces, está ahí el equilibrio entre lo que tiene que ser la identidad de raza, que de raza, si tiene una camiseta firme, es mucho mejor, y la amplitud que por suerte todos festejamos, porque para poder hacer grande una raza tenemos que ser un poco más laxos, sobre todo en características no productivas como es el color. ¿Sí? No hay que ser eh, eh, laxo, o sea, no hay que permitir amplitud en características funcionales, pero sí, viendo, sobre todo viendo hoy la realidad de lo que es el Brangus creció mucho, sobre todo la variedad colorada, desde que se fue mucho más permeable, más permisivos en estas variedades del Colorado. Y como bien dice Jorge, antes era así, era una lucha y cada cosa tenía su nombre, el osco de que este sí, este no. Eh, suerte hoy ya no discutimos esas cosas. Sí. Norman, Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Una consulta. Cuando nosotros estamos, supongamos, con el respecto al Ultra Black y al Ultra Red, por ejemplo, si nosotros al Ultra Red le volvemos a poner Angus,
ese animal, la cría de ese animal, puede estar habilitada a competir en los circuitos o ya no. Ese animal ultra black sería un animal preparatorio con un animal Angus, el Exacto, cual sí se puede cruzar, va a seguir siendo preparatorio, ¿sí? Eh, y los registros preparatorios en algunas exposiciones del circuito se permite participar, ¿sí? En las exposiciones A, en la Nacional y en Palermo no, pero en el resto de las exposiciones que yo sé, que yo recuerde, sí se puede participar, así que podría participar sin problema, siempre y cuando el fenotipo de ese animal sea un fenotipo Brangus. Si uno usa Angus sobre, o sea, si vas con esa retrocruza, lo más seguro es que vaya como absorbiendo hacia el Angus, el animal, y en algún momento ese animal ya deje de parecerse un Brangus y el inspector no lo va a probar, ¿no? Pero si el perfecto. animal es asegusado o si el animal es fenotípicamente Brangus, no habría inconveniente. Y llegado a ese cruzamiento, perdón Pedro, pero llegado a ese cruzamiento, Norman, creo que estarías más en la opción de usar un Angus que un Brangus, ¿no? Si Claro, recordamos la charla de la semana pasada, ¿se acuerdan que el 37,5 lo diluíamos a un 50% y acá estaríamos diluyéndolo nuevamente a un 50%, así que estaríamos en el 9% Cebut teórico, que sabemos, como dijimos, que en el genotipado vemos que ese 9%, quien sabe es un poquito más, pero quien sabe es menos del 9%. Por lo tanto, ahí cobra vigencia lo que dice Pedro, que el inspector cuando vaya a ver va a mirar y dice, che, tráeme los Brangus. Dice, no, son estos. No, pero si estos son Angus. Y bueno, y ahí va a ser, sí, lo lamento por el inspector, que va a pasar un momento difícil. Y les cuento algo que van a ver ustedes también. Muchas veces vemos animales retrocruza, o sea, ultra black, que fenotípicamente son más Brangus que algún Brangus de 6 generaciones de 3 octavos. Eh, o sea, hay animales que se van perdiendo los genes CU y el animal tiene 7 generaciones, también te muestran el pedigree, tiene las 5 generaciones de animales Brangus, teóricos 3 octavos, y el animal cuando vos lo vas a inspeccionar es un Angus. Y quizá un Ultra Black tenga más características Brangus. Y quizá un Ultra Black cruzado por Angus, a su vez también tenga buenas características, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde partimos. Las vacas Brangus que hoy tenemos, a partir de la primera generación, que le digo que es la única que nosotros sabemos que es un 50 y 50, después ya es un cóctel de genes, donde quizá la vaca originaria 3 octavos, a la cual por primera vez le pusimos un Angus, esa vaca quizá tenía el 50% de genes seguro. Pusimos un Angus y el producto tiene un 25%. ¿Sí? Y después, cuando ese producto genera sus gametas, producir el otro cruza que vos decís, estoy un poco rebuscado, pero cuando genera la gameta, capaz que también vino más paquete de Cebú que paquete de Angus. Entonces, capaz que esa segunda generación de Angus sobre Brangus y sobre Ultra Black, el animal fenotípicamente también puede ser Brangus sin problema. Una gran ventaja que tienen las razas sintéticas, no solamente el Brangus, es que aún los pedigrees de varias generaciones siempre pasan por la inspección. O sea, siempre se evalúa el fenotipo, cosa que no sucede en las razas británicas, en las cuales el pedigree no es inspeccionado. Eso nos da mucha tranquilidad también a la hora cuando nosotros estamos trabajando en un animal 4 o 5 generaciones, sabemos que hay 3 o 4 generaciones atrás que fueron vistas tanto por el productor como por el inspector. Y si el animal, si alguno de esos animales tenía alguna tara, ese animal fue rechazado. Así que da mucha tranquilidad, nos debe dar tranquilidad el hecho de poder trabajar con un rango de más de 3 o 4 generaciones.
Una pregunta, Pedro, yendo a otro tema. En el caso de denuncia de servicio, ¿cómo se hace en el caso de los FIP? Sería de fertilización in vitro. Bueno, no hablé, gracias, Matías, no hablé de los tipos de servicio, eh, pero nosotros tenemos distintas formas de tipo de servicio. Tenemos el servicio natural, que es con toro y vaca, donde puede ser individual o colectivo, eso sí lo vimos. Y después tenemos las otras técnicas de reproducción, que puede ser inseminación artificial, eh, o puede ser herencia embrionaria de los dos métodos que andan dando vuelta. Uno es MOET, el lavaje, ¿sí? Donde la vaca se superovula, se insemina y se extraen los embriones cuando están transferidos. Y la otra técnica que es la fertilización in vitro. Se extraen los óvulos y se generan los embriones en un plato. Los servicios también se hacen, vos tenés que tener. Me preguntaste cómo se denuncian los servicios, ¿no? Sí, 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 en el caso de Me dio por las sí. Vos tenés que tener la posesión de la madre y la posesión del semen que usás para poder denunciar el servicio, y se denuncia, hoy se hace todo por sistema, se puede hacer por sistema o por planilla. Invitamos a todos a usar el sistema, que anda muy bien, y ahí anda muy bien, pero todavía no está todo desarrollado, ¿no? Tomás, no está dicho, la denuncia de servicio de FIP todavía no existe, ¿no? Corregime. Está la denuncia de FIB y de TE, lo que no hay es un stock de embriones. Ah, bien. Ah, sí, es verdad. Da la denuncia, se denuncia trabajos. En un futuro uno va a tener el proceso de generar el embrión, eso por planilla se puede hacer. Uno denuncia la cantidad de embriones que obtuvo, y después se va denunciando la implantación o la transferencia de embriones. ¿Sí? Claro, sí, se entiende. Y pongámosle el caso que uno compra un paquete de embriones que no es propietario de la vaca, en ese caso, ¿cómo sería? Se transfiere, Tomás, corregime, se hace una transferencia de una cesión de esos embriones, que hoy por hoy, si no me equivoco, se hace vía mail, ¿no? O el sistema permite ceder embriones. No, bueno, se hace. No, perdón, pero lo que se hace, Mati, ahí en ese caso es que el que tiene la hembra te cede el uso, te participa en el uso de la hembra. Entonces, a través del sistema vos tenés una parte que es donantes, vos cedés el uso de la hembra, no le das la propiedad del animal, sino que le cedés el uso. Entonces, la persona que no es propietaria del animal le va a aparecer esa hembra en el padrón y puede denunciar servicios sobre esa hembra. Una vez que Ah, termina el convenio, denunció los 5, los 10 embriones que tiene, vos le sacás el uso y ya esa hembra vuelve a quedar en tu padrón y el otro no tiene propiedad ni tiene uso para poder declarar un servicio o un nacimiento sobre esa hembra que en realidad no te compró. Lo que te compró fueron los embriones. Hoy por hoy está pensado así el tema de embriones, a diferencia de Braford, que por ahí ustedes hablan con chicos de Braford, que tienen denuncia de stock de embriones. Nosotros no tenemos denuncia de stock de embriones, sino que se hace en el servicio. perfecto. Gracias, Tony. Igual, perdón, lo único, aprovecho ahora que me metí y ya digo todo. Estamos hablando con Enzo, en realidad le tiré la idea, cuando terminen ustedes la jornada, vamos a hacer una jornada con nosotros solamente para mostrarles el sistema y que ustedes empiecen a ver cómo se usa el sistema que usan hoy por los criadores. Porque es una pregunta que le van a hacer a ustedes, que van siempre a los remates, que tienen mucho contacto con los criadores, y por ahí está bueno que sepan los avances que estamos teniendo y cómo se usa el sistema que hoy por hoy solamente pueden entrar los criadores con su usuario y su contraseña. Bueno, Lucio, ahí tenemos un criador que puede dar el ejemplo. Estaría buenísimo. Muy, muy bueno. Tomás, sería bueno también aclarar el tema de que en Brangus no se acepta la clonación, ¿no es cierto? De individuos clonados, ¿no? Sí, sí, yo no me quise pasar porque no era charla mía, pero sí, después lo charlamos bien. La idea de nosotros damos una clase todas las semanas, pero es para criadores, por eso no los quisimos mezclar a ustedes. En algún momento vamos a hacer una solamente para los jóvenes francos. Hoy clonación ya prácticamente no existe más, incluso
quien hacía clonación en la Argentina era el Centro Goyay, que tampoco existe más. Claro. Así que si alguien quisiera clonar, no sé cómo podría hacerlo, pero es un concepto genético que era duplicar un animal que básicamente se concebía desde el punto de vista de preservar una genética con vistas al futuro, pero ha caído en desuso. La sociedad rural argentina lo acepta y si uno inscribe un animal, nada más que hay que agregarle detrás de su nombre clon 1, clon 2, clon 3, pero no ha, es una cosa superada, digamos, ya no se habla de clonación, básicamente. A mí me tocó el privilegio de inspeccionar un clon y rechazarlo. Cuando Siempre aún fuiste no se una había persona jodida, decidido, siempre fuiste un tipo jodido. cuando aún no se había decidido si se aceptaba o no, era algo muy novedoso, ¿no? Pero era un espanto todo lo que habían obtenido. No, en general hubo cabañas que tuvieron clones, más en británicas, me atrevería a decir, pero no tuvieron ninguna importancia, incluso hasta la Angus prohíbe la participación de clones en sus Claro. exposiciones y si bien, insisto, la Sociedad Rural Argentina lo acepta en sus registros genealógicos porque está demostrado, el USDA en Estados Unidos demostró que no son nocivos ni para la salud, ni las vacas lecheras para la producción de leche. Sí. Se demostró desde el punto de vista sanitario que son inocuos, que no afectan la salud, pero desde el punto de vista de la discusión filosófica, si un clon era preservar un presente sin invocar la evolución genética, porque yo no evolucionaba porque lo único que hacía era repetir un Tal cual. producto del presente, lo repetía en el tiempo. Y los criadores en general se opusieron por muchos motivos, entre ellos, y yo creo que es una opinión subjetiva, por lo tanto no necesariamente cierta, cuando aparece la clonación se temió que algún millonario viniera y comprara el gran campeón y lo clonara una vez cada 3 meses y después viniera con el ternero menor clon, el ternero intermedio clon, el ternero mayor clon, el junior, e hipotéticamente que desarrollara un producto o una cabaña imbatible a partir de un solo individuo. Eso realmente fue así en el espíritu de los criadores que se oponían a su implementación. Sí, más bien era un temor a que apareciera alguien que arrasaran las pistas a partir de un solo individuo solamente porque tenía dinero. Pero es algo superado. El Adolfito Cambiaso de los bovinos. Claro, pero ahí la funcionalidad es tan importante en las yeguas de polo, que la clonación en las yeguas de polo es muy, muy común y funcionan y se venden, pero eh, hay, digamos, no hay tanta subjetividad sobre la calidad de la yegua, sino que la yegua lo demuestra, tiene que demostrarlo en la pista nuevamente, en un deporte del cual hay un negocio detrás, pero que es distinto de una producción con fines de alimentos. Es decir, quién sabe sea un poco distinto. Con ese criterio, y ya que estamos en yeguarizos, en los caballos pura sangre está prohibida la inseminación. Prohibido. Ah, ¿Y por qué está prohibida la inseminación? Y bueno, porque si no se acabaría el negocio de la venta de servicios y claro, de por la razones venta de comerciales. ladrillos. Es decir, es una mezcla, porque nuevamente el turf en esto, las carreras de caballos, no hacen a la producción ni a la alimentación de la humanidad, simplemente es un placer del hombre que le gusta tener caballos de carrera y entonces le pone trabas para generar un negocio que sea sustentable per se. Ese es el argumento comercial, que es más que válido, porque existe, pero también hay un argumento técnico de que la raza sangre pura de carrera se inició con pocos animales, una especie, una raza, pocas líneas de sangre, más también no hay tanta subjetividad. El caballo que todos querríamos tener, el hijos, es el que más ganadores de carreras da. O sea, es algo objetivo. Entonces, de hecho, en caballo pura sangre, un padrillo no puede dar más de, no me acuerdo ahora, pero deben ser 60 servicios por temporada, o para limitar eso. Si la inseminación artificial se permitiera, posiblemente
todos querríamos tener hijos de un solo padre, es el que gana toda la estadística. Entonces tendría un problema técnico grave la raza de consanguinidad. Ese es el argumento técnico, también es válido, además del comercial. Bueno, volvamos al Brangus. ¿Alguna otra inquietud? ¿Con registros, planes de crianza, patrón racial? ¿O no? No nos vemos O cerveza, 10 días cerveza. Ahora. con otro tema un Pedro, poco más divertido. cuando hablaste de manchas blancas, sería bueno aclarar que vos hablaste del 50% o menos del 50% en la línea inferior y demás. Sería bueno aclarar que en Angus las manchas blancas por delante del prepucio, el ombligo, son sancionadas, no son admitidas, porque a veces se presentan esas dudas en criadores que hacen Angus y Brangus, ¿no? Que en una de esas rechazan un animal muy bueno o no te lo presentan a inspección porque las manchas tienen una pequeña manchita por delante del ombligo del prepucio. En este caso, siempre y cuando no aumenten esa norma del 50% de la línea inferior, lo pueden presentar en Brangus, cosa que no harían en Angus, ¿no? Eso es bueno aclararlo, ¿no? Sí, sí. Así como dice Carlos, en Angus, si me equivoco, Quilmes no tiene que llegar al prepucio. O sea, si la línea blanca llega al ombligo o al prepucio, el animal es rechazo. Después tenemos Pedro, también las asociaciones de países vecinos, que en general son más estrictas en el tema de manchas blancas y colorimetría que Rango Argentina, que no tienen esa apertura que tenemos nosotros, esa flexibilidad que decimos que nos hizo tan grande como raza. En Paraguay, el blanco es solamente tiene que estar solo en la región inguinal y no ser una mancha muy grande. Porque cuando es muy grande y muy chico, es una mancha pequeña en la región inguinal, y en Brasil es igual que el Angus de acá, que tiene que ser de prepucio para caudal para otra. pero permitime que haga una ampliación del tema Angus. En Angus se permite una sola mancha. Si llega a haber dos manchas que están cortadas por negro en el medio, es rechazo. Es una Ajá. sola mancha que puede ser más grande hasta tener la ubre blanca o más pequeña, pero no puede cortarse la mancha, es decir, no puede haber dos manchas, por eso en Angus es en singular, es la mancha blanca en Angus, no puede ser manchas. El plural no se acepta. Eso no lo sabía. Y en el Gracias. caso del penacho, de la cola, que por ahí hay El algunos blancos. penacho, hay muchos penachos que vemos mezclados, con pelo blanco y pelo de la capa, y el penacho sí podría ser de color blanco sin haber problema, siempre y cuando el cabo, o sea, donde empieza la piel del animal, no sea blanca. Si hay una partecita del cabo, o sea, del cuero del animal, el cabo de la punta del pelo, que es blanca, ese animal es rechazo. Si es solamente el penacho blanco, el animal se aprueba. En el negro también. En el Porque por negro. ahí se ve más, bueno, yo lo noto, lo vi más en los colorados, pero no sé, en los Claro. negros por ahí no es tan notorio. No sé si es la misma Se ve consideración. mucho más en Colorado. La verdad que Ah, yo no me acuerdo, Carlos, si vos has visto, yo no me acuerdo haber visto un negro con penacho 100% blanco. Sí he visto negros con pelos blancos en el penacho. Sí, sí, yo he visto negros con penacho blanco y fueron aprobados, porque si se aprueba el Colorado, tenés, salvo que se haga una excepción especial en el reglamento, pero lo hemos aprobado. La verdad que con dificultad aprobaron, ¿no? Es mucho Bien. más fácil aprobar el Colorado con cola blanca que el negro con cola blanca. Tenía que ser muy bueno, ¿no? Y no tener ningún defecto. Pero sí, se han presentado en algunos casos, no muchos, no muchos, a decir verdad, pero sí, hubo casos. lo que pasa es que la herencia del color ahí es bastante cuando venía del cebú. En el Brahman había dos tipos de cola blanca y que eran los dos rechazos. Y uno era lo que llamaba pollera blanca, que tenía el núcleo de la cola negra, pero
con una periferia blanca, y otra que era más rechazo aún, que era la inversa, que era negro por fuera, pero en el medio desapercibido aparecía un penacho blanco. Entonces, como el Brahman por definición era piel negra y pelo blanco, ese blanco se consideraba que venía de la piel y no del pelo, ergo era motivo de rechazo, así como las pezuñas negras, morro negro, mucosas negras, porque era una condición de pauta de clasificación, por lo menos en mi época, no sé ahora si se habrán flexibilizado. La blanca sigue siendo rechazo. No sabía lo del centro y el borde, Sí. pero cuando hay un Brahman con cola blanca lo siguen rechazo. Antes no había tan buenas tinturas, también hay que reconocerlo. No toquemos el tema. Eso es una buena hora para dar por terminar. Bueno, si hay otra pregunta, por saludamos, y si no, siendo las 20 y un minuto, los libero para. Vamos a reunir. Ya les digo cuándo me toca a mí. Ustedes deben tener el programa. Vengo con un tema Hacete que por lo amigo menos a mí y me divierte más. En 15 días, el miércoles 15 de noviembre, de mayo, perdón. ¿Hay alguna charla intermedia, Pedro, antes que la Sí, tuya? sí. Hay Ah, una de Diego, me parece. el próximo sí, miércoles. está la selección fenotípica por Diego Granet. Correcto. Y no, no No sé, se la la verdad, pierdan. le pregunté a Hernán, pero yo estoy un poco perdido con las fechas para eso, porque la semana que viene en Paraguay, el miércoles, hay que estar supuestamente